El Pentágono inicia una investigación criminal sobre la filtración del informe sobre los ataques a Irán. Estamos llevando a cabo una investigación de filtraciones con el FBI ahora mismo. Ya sé que se trata de información para fines internos para evaluar los daños en combate, declaró el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth. Y a este respecto, Alberto, la Casa Blanca declara la guerra a quienes filtraron información secreta sobre los bombardeos a Irán. Dice que el artículo que la administración Trump tomará medidas drásticas en cuanto al flujo de información clasificada luego de que el martes se filtrara a la prensa una evaluación de inteligencia que ya todos conocen. Según algunas fuentes citadas el miércoles por Axios, el gobierno de Estados Unidos se propone limitar el intercambio de información secreta con el Congreso. Estamos declarando una guerra contra los filtradores, afirmó bajo anonimato un alto funcionario de la Casa Blanca. La comunidad de inteligencia está buscando la manera de reforzar sus procesos para evitar que agentes del Estado profundo filtren a los medios partes de análisis de inteligencia que son poco fiables, explicó, agregando que el FBI está investigando la filtración. Pero fíjate, Alberto, bueno, Donald Trump se ha deshecho en elogios a los pilotos que bombardearon peligrosamente durante 36 horas, etcétera, etcétera, y dicen que deberían ir a la cárcel todos estos que han llevado a cabo las filtraciones. Instó también a echar como un perro a un periodista que reportó sobre el ataque, evidentemente corresponsal de CNN, pero lo más importante es un artículo que además viene de CNN, Alberto. Yo siempre hablo de excusatio non petita, accusatio manifiesta. La CIA, aparece en la CNN hoy, hace unos pocos minutos, dice tener pruebas de que el programa nuclear de Irán fue gravemente dañado por ataques de Estados Unidos. Qué casualidad que aparezca la CIA y justo en la CNN. Bueno, ahí está. Reacción, Alberto. Pues ojo, amigos magos, porque ya está Donald Trump sufriendo los efectos de haber intentado acabar con una guerra que los neoconservadores deseaban. Ahora, de las noticias que nos trae Miguel, se deduce que el gobierno estadounidense había dado traslado a congresistas de ese informe sobre cómo había sido la operación completa. Y obviamente esos congresistas han traicionado la obligación de discreción, la obligación de mantener un secreto que tienen en su condición de congresistas. A Donald Trump se le acercan tiempos muy revueltos en la política estadounidense. No solamente porque ahora que se ha conseguido de algún modo terminar con el foco en Oriente Medio, seguramente volverán a accionar dentro de Estados Unidos para generar las revueltas que vimos hace 2 o 3 semanas al respecto de las deportaciones de Donald Trump. Estas revueltas están siendo alentadas y apoyadas por congresistas, por enemigos políticos de Donald Trump, y no todos demócratas. Hay una gran cantidad de republicanos que necesitan que Donald Trump salga del poder. Hacen falta guerras. Y ya en el punto en el que estamos llevando ya el planeta, las guerras solo van a ser probablemente ya en el ámbito nuclear. Se necesita provocar a Rusia de la manera suficiente para implicar a Europa en una guerra nuclear, en la que seguro estará involucrado Estados Unidos también en el ámbito nuclear. Y si se puede, porque aquello de Ucrania igual no sale bien, conseguirlo en Irán y colocar a ese mendrugo, a ese Reza Pahlavi, que no es más que un títere occidental, pero vamos, hasta a día de hoy el que no se ha dado cuenta es que vive en otro planeta. Así es que veremos, queridos magos, porque en muchas ocasiones hay comentarios que ponéis en el chat y en la caja de comentarios después del vídeo que son muy razonables. Decís, pero bueno, ¿pero por qué van a querer esas élites una guerra nuclear? Total, si ellos también se verían perjudicados. Vale. Todo la tesis que lo explica la mantiene un analista español llamado Adrián Celaya. Es vasco, además, es copaisano, es guipuzcoano, yo soy vizcaíno, pero más o menos en ese sentido somos medio vecinos. Adrián Celaya, y yo sugiero que también le escuchéis allá donde interviene, porque él explica algo que es muy interesante al respecto de esas élites. Él explica que es muy difícil cuando durante generaciones has prevalecido como élite, porque obviamente los que estamos ahora mismo conociendo que tienen esa prevalencia vienen de estirpes centenarias de élites en el poder. Los Rothschild, por poner un ejemplo.
es muy difícil ceder el puesto. Es decir, es muy difícil aceptar que tú ya no vas a ser élite. ¿Qué puede pasar? Lo estamos viendo. Puede pasar que Rusia establezca un ejemplo y un modelo a seguir. Claro, cuando decimos eso, siempre aparece el mendrugo de turno. ¡Oh, ya está el pro-Putin! ¡Putin es un autócrata! Sí, 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 sí. Entendemos que hay maneras muy simples de ver las cosas, pero también hay maneras un poquito más profundas de ver las cosas. Y a día de hoy Rusia está mostrando un ejemplo a Europa, un ejemplo muy peligroso para las élites, porque Rusia ahora mismo es un país cuyos mandatarios buscan lo mejor para los ciudadanos, acertada o equivocadamente, pero adoptan medidas que intentan de algún modo hacer sobrevivir y prosperar a la nación. Y eso es un ejemplo que con el tiempo cundirá. Claro, aquí tenemos una gran cantidad de... El problema que hay en Europa no solamente es la propaganda, sino la ignorancia de quienes se colocan delante de un micrófono a hablar. Hay muchos periodistas, por ejemplo, hemos tenido durante los últimos años a Vox en España apoyando la política de la OTAN contra Rusia. Es ridículo que tú seas un partido soberanista en España y apoyes medidas contra Rusia, que es el único país que tiene un gobierno soberanista en Europa. Hungría también lo tiene, pero veremos si puede sobrevivir a las influencias de la OTAN. Eslovaquia lo mismo. Es decir, el único país en Europa que puede asegurar su soberanía es Rusia. Y sin embargo hemos visto a Vox en España que como la música sonaba en contra de Rusia, los muy mendrugos, de verdad, de una simpleza enorme, también se apuntaban al discurso contra Rusia. Es decir, menos neuronas que una patata. Entonces, ahora mismo lo que estamos viendo clarísimamente es la lucha de ese globalismo, es decir, esos neoconservadores, contra un soberanista, Donald Trump. Y veremos, porque Miguel hoy nos trae noticias en ese sentido, que claramente Donald Trump está intentando que ese soberanismo se imponga a nivel global. Y la prueba la hemos visto estos días. ¿Alguien se ha dado cuenta de cómo trataba Donald Trump a Irán? Elogiaba a Israel, porque no le queda más remedio. Pero también elogiaba a Irán. ¿Cómo puede ser que haya reconocido las virtudes de Irán, cuando hasta ahora todos los mandatarios estadounidenses, primero, nunca llamaban al orden a Israel, como sí lo hizo Donald Trump el día del alto el fuego, y nunca realizaban ninguna declaración elogiosa sobre Irán? Por poneros un ejemplo. Pues claramente porque Donald Trump se siente muy cercano al ayatolá Jamenei. Y ahora, de verdad, la simpleza, lee los comentarios. ¿Pero qué dice Torralde? No tiene ni idea. Se encuentra muy cercano, porque él reconoce que en Irán hay un gobierno que busca lo mejor para Irán con sus aciertos y sus errores, pero lo mejor para Irán. Luego él admira esa situación y él sufre, Donald Trump sufre, porque en su país no puede implementar esa política con libertad. Libertad que obviamente cortan esos congresistas que cuando Donald Trump intenta buscar lo mejor para Estados Unidos, es decir, terminar con las dos guerras que no le interesan, Ucrania y Oriente Medio, pero que darían mucho dinero a esos neoconservadores, para centrarse en una eventual guerra contra su enemigo real, que es China. Eso no lo van a permitir demasiado fácilmente y serían capaces de llegar hasta una guerra nuclear, porque no permite esa élite perder todo su poder sin antes haber luchado hasta el final por él, aunque eso suponga la muerte de, quizás, o la desaparición, o poner en riesgo la continuidad de la humanidad. Veremos lo que sucede, Miguel, pero es interesantísimo lo que nos traes al respecto de Donald Trump. Es muy interesante tu apreciación, Alberto, y ¿no tienes la sensación o la percepción de que la cumbre de la OTAN ha sido un poco menos globalista y más soberanista? Es decir, Donald Trump, que viene justo de cerrar el acuerdo con Irán e Israel, ha entrado allí y ya hemos visto un rute muy amigable. Hemos visto la parte más globalista, más anti-Trump de la Unión Europea, un poquito más baja. No hemos visto ni tan siquiera se ha planteado la posibilidad de la entrada de Ucrania en la organización. En fin, una cumbre
mucho menos globalista, y yo creo que Donald Trump está intentando jugar ese difícil partido entre el El soberanismo y globalismo. fenómeno que tú describes en la OTAN, que es cierto, es así, se debe a que todas las personas que había en esa cumbre, menos Donald Trump, son personas, y si estaba Orbán, que no recuerdo, no me fijé en la foto que nos trajiste estos días si estaba o no estaba, bueno, pues todos los demás, que no son Orbán, que no son Fico, en la OTAN y que obviamente no son Donald Trump, todos están acostumbrados y están en el poder por atender a consignas de terceros. Esos terceros son esas élites corporativas. Luego, son personas que están dentro de la frecuencia del servilismo. Las élites me mandan esto, yo sé lo que tengo que hacer para favorecer a esas élites y lo hago muchas veces sin necesidad de recibir la consigna. Yo ya intuyo cuál es el papel que me han otorgado a mí y ya sé qué es lo que tengo que hacer. Eso significa que esos líderes, por llamarlo de alguna manera, en realidad son mandatarios, pero líderes no son. Esos Macron, esos Starmer, esos Merz, tienen una sensibilidad especial para detectar el poder, porque llevan toda la vida sirviendo al poder de las élites corporativas. Y de repente se encuentran con un Donald Trump que es el arquetipo del poderoso. No solamente tiene poder, porque le respalda toda la potencia estadounidense, sino que además lo muestra en sus declaraciones. Eso significa que inmediatamente, Miguel, ellos activan su resorte de servilismo y se ponen inmediatamente a hacer lo que quiera aquel que está mostrando el poder de una manera evidente, como lo hace Donald Trump. De ahí la expresión de como papi cuando está riñendo a los niños, de Rute, que se ha criticado mucho, pero una tontería, por criticar, porque era una frase bastante acorde con lo que estaba diciendo Donald Trump en ese momento. Y todo lo que y a eso se debe, a ese servilismo, se debe lo que tú acabas de exponer, que esa cumbre transmite unas sensaciones muy poco globalistas. Todos saben obedecer al poder y encima más si ese poder, como Donald Trump lo ejerce, se presenta de una manera un tanto narcisista. Es decir, quiero que me demostréis que me obedecéis. Así es que, Miguel, sí, va a ser una cumbre de la OTAN tremendamente globalista, antiglobalista, sí señor, perdón. Bueno, vamos con la siguiente. Donald Trump al rescate de Netanyahu. Fijaos lo que ha escrito. Lo voy a leer en lugar de comentaros la noticia. Es un tuit, tuit de Donald Trump. Me impactó saber que el Estado de Israel, que acaba de vivir uno de sus momentos más memorables, liderado firmemente por Bibi Netanyahu, continúa su ridícula cacería de brujas contra su primer ministro de la Gran Guerra. Bibi y yo acabamos de pasar un infierno juntos, luchando contra Irán, un enemigo de Israel muy duro y brillante desde hace mucho tiempo. Bibi no podría haber sido mejor, más perspicaz ni más fuerte en su amor por la increíble Tierra Santa. Cualquier otro habría sufrido pérdidas, vergüenza y caos. Bibi Netanyahu fue un guerrero, como quizás ningún otro guerrero en la historia de Israel, y el resultado fue algo que nadie creía posible: la eliminación completa de una de las armas nucleares potencialmente más grandes y poderosas del mundo. Iba a suceder pronto, luchábamos literalmente por la supervivencia de Israel, y no hay nadie en la historia de Israel que haya luchado con más ahínco ni con más competencia que Bibi Netanyahu. A pesar de todo esto, me acabo de enterar de que Bibi ha sido citado a juicio el lunes para continuar con este prolongado caso. Ha estado viviendo este espectáculo de terror desde mayo de 2020, algo inaudito. Es la primera vez que un primer ministro israelí en funciones es juzgado con motivaciones políticas, relativo a puros, un muñeco Pac Bunny y otras numerosas acusaciones injustas con el fin de causarle un gran daño. Semejante cacería de brujas para un hombre que ha dado tanto me resulta impensable. Merece mucho más que esto, y el Estado de Israel también. El juicio de Bibi Netanyahu debería ser cancelado de inmediato, o se debería conceder un indulto a un gran héroe que tanto ha hecho por el Estado. Quizás no conozco a nadie que pudiera haber trabajado en mejor armonía con el presidente de Estados Unidos. Yo, que Bibi Netanyahu. Fueron los Estados Unidos quienes salvaron a Israel, y ahora serán los Estados Unidos quienes salven a Bibi Netanyahu. Esta parlamentación de la justicia no se lo puede permitir. Bueno, pues amigos magos, así como a veces pedimos, bueno, creemos que quizás Donald Trump podría merecerse ese premio Nobel de la Paz, también podríamos nominar, y en este caso iba a ganarlo ex aequo, al premio Nobel de la hipocresía.
porque Netanyahu, que también podría optar a ese premio Nobel, está muy por detrás de Donald Trump a ese respecto. Donald Trump sabe perfectamente que Bibi Netanyahu actualmente, para salvar su carrera política, necesita las guerras. Y Donald Trump está muy enfocado en evitar las guerras. De manera que ahora, lógicamente, toda la energía de Donald Trump va encaminada a evitar lo que os comentábamos durante estos días que iba a suceder. En el momento en el que se acallen las explosiones, inmediatamente Netanyahu comenzará a ser perseguido dentro de su país. Tiene una cantidad enorme de causas penales y eso va a avanzar más rápido si las bombas no suenan. Y no ha tardado ni 3 días en tener que salir Donald Trump a intentar generar un estado de opinión judicial en Israel para evitar que Netanyahu se vea obligado a generar más guerra, es decir, romper el alto el fuego y volver a la carga contra Irán. Si hay alguien en este mundo que odia y menosprecia a Netanyahu, es Donald Trump. No hay más que ver los gestos y las maneras que le profesó Donald Trump a Netanyahu en su visita al despacho oval. Un Netanyahu que presume de tener más poder en Estados Unidos que el presidente del gobierno, lo cual no está muy lejos de ser verdad. A día de hoy, el AIPAC fomenta y promociona, ese lobby sionista, las campañas electorales de gran cantidad de senadores y congresistas, y eso implica que todos están al servicio de Israel, lo cual es una aberración en cualquier país, pero Estados Unidos por ahora lo permite. Y si estás al servicio de Israel, estás a las órdenes de Netanyahu. Y eso Donald Trump lo sabe, y sabe que obviamente la evolución judicial en Israel va a suponer con un Netanyahu quizás entre rejas. Y ahora dice, este tío es muy poderoso, este tío puede generar más guerra. Y evidentemente intenta colocar a Netanyahu en una situación mejor de la que tiene, con sus palabras. Pero no es más que hipocresía por parte de Donald Trump, una hipocresía con un objetivo noble, seguramente, el de evitar que Netanyahu se vea obligado a accionar de nuevo contra Irán. Y veremos, amigos magos, si lo consigue o no. Es muy importante ver el dramatismo de la declaración de Donald Trump. Miremos la épica que introduce en su discurso Donald Trump a la hora de hablar con Netanyahu, porque nos da una idea muy clara de lo cerca que está Netanyahu de volver a generar una guerra, contra Irán o contra quien sea. Es decir, cuanto más ampulosos son los adjetivos con los que se trata a Netanyahu y con más épica es la descripción de la situación vivida, lo cual es ridículo porque ha sido una tontería lo de los ataques y todo eso. Cuanto más épico es, más peligro ha visto Donald Trump de que Netanyahu vuelva a la guerra, es decir, rompa el alto el fuego. Así es que, amigos magos, no solamente por lo ampuloso y por lo intenso de esos adjetivos, sino también por lo rápido, es decir, por el poco tiempo que ha pasado entre el inicio del alto el fuego y esas declaraciones de Donald Trump, solo 2 días, tenemos una idea clara de lo cerca que estaría Netanyahu de romper el alto el fuego. Veremos si esas palabras de Donald Trump contribuyen a que no lo haga, pero lo más normal es que lo haga. De ahí que comentábamos ayer que la guerra ha entrado en una nueva fase. Veremos, queridos magos, si no lo rompe. Lo más normal es que sí lo haga. Así es que veremos. Miguel, muy interesantes esas palabras de Donald Trump porque nos dan una idea muy clara de lo que realmente hay. Vamos. Bueno, genial, pues vamos con las vallas publicitarias de propaganda. En Tel Aviv, ahora os vamos a poner la imagen. No puedo poner la noticia, pero sí la imagen. En Tel Aviv han aparecido vallas publicitarias con la imagen de Donald Trump, Benjamin Netanyahu y varios dirigentes árabes promoviendo la normalización con Israel bajo el lema de la llamada Alianza Abraham. Arriba a la derecha vais a ver que aparece el rey de Marruecos y también aparece el líder sirio. Aquí viene el líder de Al-Qaeda e ISIS, Al-Yulani.
Voy a Miguel, no compartir. estás compartiendo, por si realmente lo querías poner. Voy con ello. Dame un segundo, que la vamos a compartir, que la tengo ¿Qué aquí. medio es? Viene de Pravda, pero lo tengo. No. No voy a sacarlo de Pravda, tú tranquilo. Voy a sacar esta que aparece en el Twitter y ahí tenéis la imagen. Voy a quitar el rótulo. Ahí tenéis la imagen de las vallas publicitarias que aparecen hoy en Tel Aviv. Alberto, aquí a la derecha tenemos al rey de Marruecos y aquí tenemos al Yulani, Donald Trump, Netanyahu, Arabia Saudí, todos los miembros y altos cargos de los países árabes. Ahí lo tenéis. Sí, sí. Tremendo. Bueno, me ha Tremendo, parecido amigos magos. muy curiosa la Ese noticia. es el cartel de la vergüenza. No por el que está en el centro, o los dos que están en el centro, Netanyahu y Donald Trump, sino por todos los demás. En fin. Todos los Seguimos, demás amigos magos, por cierto. han permanecido callados durante el conflicto. En ningún caso han defendido a Irán, salvo Omán, que es el único que ha defendido a Irán en un momento determinado. Perdón, Alberto, dale. Nada, que mandamos un fuerte abrazo a los chicos de Pravda. Medio muy recomendable a la hora de seguir todas estas noticias. Miguel, vamos con más. Bueno, pues voy a seguiros compartiendo, a ver un segundito, porque tengo las declaraciones de Jamenei y yo creo que son pertinentes. Aquí estamos. Fijaos, acaba de intervenir 12:24. Fijaos que tenía preparado un artículo precisamente del Jerusalem Post que decía: ¿dónde está Jamenei? 2 días después del alto el fuego entre Irán e Israel, los iraníes expresan su preocupación ante la ausencia del líder supremo durante casi 2 semanas, lo que ha generado numerosos rumores y preguntas al respecto. Bueno, pues hoy ha aparecido Jamenei y ha dicho lo siguiente: el sistema de Estados Unidos entró directamente en la guerra porque sintió que la entidad sionista colapsaría completamente si no intervenía. La segunda felicitación se refirió a la victoria de nuestro amado Irán sobre el régimen estadounidense. El régimen estadounidense entró en la guerra directa porque creía que si no entraba, el régimen sionista sería completamente destruido. Sin embargo, no logró nada con esta guerra. En esta ocasión, la República Islámica también salió victoriosa y a cambio, esta le propinó un duro golpe a Estados Unidos. La agresión estadounidense no ha logrado ningún resultado y también la República Islámica ha triunfado y ha asestado un golpe definitivo a Estados Unidos. Bueno, pues todos los que mueven los hilos de la guerra inmediata, porque por encima tienen otras élites moviendo los hilos, ya están haciendo su representación teatral, incluido el señor Jamenei. Nos da una idea de que seguramente Estados Unidos trató directamente con Larijani y los suyos, que son los cercanos a Jamenei. ¿Por qué? Porque un día antes de los ataques estadounidenses, Larijani, asesor de Jamenei, dijo que, al fin y al cabo, ¿qué importaría si Donald Trump atacaba Fordow? Algo así como que lo ataque, si con eso se van a quedar tranquilos, a nosotros no nos van a hacer daño. Es decir, ya estaba evidenciando, después de lo que hemos visto, debemos concluir que la administración Trump ya estaba hablando con ellos, con Larijani, es decir, con el ayatolá Jamenei, antes de los ataques. No necesariamente con Pezeshkian, que es un cero a la izquierda, sino directamente con el ayatolá Jamenei, vía, obviamente, sus asesores. Así es que, amigos magos, ahora tenemos la representación por parte de Irán de la misma mascarada, lo cual está muy bien porque ha evitado una escalada letal para todos, para Israel y quizás también para Irán, por aquello de que Israel, antes de terminar de caer, utilizaría armas nucleares. Seguimos, Miguel. Bueno, pues vamos con más. Venga, vamos con la siguiente. Ahí me pincho y vamos con la siguiente información. Dice la siguiente noticia que el OIEA reacciona a la suspensión de la cooperación de Irán con el organismo. El OIEA afirmó que Irán tiene la obligación de cooperar con el ente luego de que el Parlamento iraní suspendiera la colaboración. Nos lo traíamos en el día de ayer. Irán tiene la obligación de cooperar con el Organismo Internacional de Energía Atómica sobre su programa nuclear, afirmó el miércoles su director general Rafael Grossi a la cadena France 2. En detalle, el alto cargo declaró que la cooperación del país persa con el organismo no es un favor, es una obligación jurídica mientras Irán siga siendo firmante del Tratado de No Proliferación. Y por otra parte, Alberto, el ministro de Exteriores alemán insta a Irán a mantener la cooperación con el OIEA. La moción del Parlamento iraní de poner fin a la cooperación con el OIEA es una señal completamente errónea.
Esto lo ha dicho Johann Wadepool, ministro alemán de Asuntos Exteriores, e instó a Irán a no emprender este camino, dijo Van der Poel en Berlín en una rueda de prensa. Bueno. Pues claramente vamos a ver cómo esos neoconservadores estadounidenses y cómo los británicos van a intentar reavivar el conflicto. Y ya están utilizando todos los medios, desde sabotear a Donald Trump en Estados Unidos, filtrando informes que evidencian que el ataque estadounidense era de juguete, como comentábamos aquí en tiempo real, pero también volviendo a colocar en los mentideros internacionales a Irán como una potencia peligrosa y dañina. Y a eso obedece la estrategia actual de la OIEA, que ya hemos sabido que atiende exactamente al dictado de Israel y sin lugar a dudas también de Gran Bretaña y de esos neoconservadores. Con lo cual ahora un Irán que tiene causas más que justificadas para no permitir la entrada de la OIEA, ahora ya sabemos la hipocresía británica lo que va a hacer. Uy, pero no, es necesario, hay que controlar, las armas nucleares son muy peligrosas, la radiactividad es muy peligrosa, tenemos que controlar, estamos buscando salvar al mundo. Luego se abre un nuevo frente contra Irán desde esa vía y veremos cómo se solventa, porque es muy difícil que Irán pueda actuar ya con normalidad con la OIEA, con lo cual día sí y día también vamos a escuchar nuevos reportes y nuevos informes de que Irán no cumple con las exigencias del Tratado de No Proliferación. Hay que entender que quien siga la magia de la bolsa o canales que informan de verdad, que hay bastantes canales que informan muy bien, sabe perfectamente de qué va el juego, pero hay una gran cantidad de ciudadanos que no se enteran de nada. Hay una gran cantidad de ciudadanos que están indignados con Donald Trump porque ataca a Irán, pero este tío, ¿quién se cree que es? Yo conozco gente así y que no ha entendido nada de lo que realmente está pasando. Y ahora, obviamente, en cuanto a los medios de comunicación se establezca el discurso de que Irán no atiende a las inspecciones de la OEA, volveremos a lo mismo, a esa islamofobia que se personifica en Irán. Irán, que tiene el régimen islámico teóricamente más suave. Los chiíes son más suaves que los suníes, pero que obviamente hay que demonizar porque en realidad geopolíticamente para su imperio le interesa a los neoconservadores estadounidenses, no a la administración de Donald Trump, pero sí a los neoconservadores estadounidenses. Así es que, amigos magos, veremos ahora ese nuevo frente de la OEA, porque indefectiblemente nos va a traer noticias siempre en el mismo sentido. Miguel, vamos. Bueno, vamos con la siguiente, vamos con más. Y vamos con Reza Pahlavi, el protagonista de la encuesta del día de hoy. De manera muy sutil, pero con insistencia, la prensa occidental ha comenzado una campaña para vender a Reza Pahlavi como una especie de salvador del pueblo iraní. No es algo fortuito, mucho menos casual. Este es el hijo del Shah Mohammad Reza Pahlavi, dictador de Irán y aliado muy cercano a Estados Unidos antes de ser destronado por la Revolución Islámica en 1979. Este es el candidato que apoya y promueve en Estados Unidos y ciertos países europeos para su tan deseado cambio de régimen. La idea es instalar un líder afín a sus intereses y hacer de Irán otra vez un país satélite de la región. Y en este sentido, Alberto, ahora sí que procede. Vamos con el vídeo de Donald Trump, que lo puedes controlar. Te lo pongo ahí un segundito, que ahí está. Dice, le preguntan, ¿puede clarificar lo que quiso decir cuando mencionó un cambio de régimen? En su publicación de Truth Social la otra noche, ¿quiere usted ver un cambio de régimen en Irán? Y contesta Donald Trump, no, si lo hay, pero no quiero que suceda. Me gustaría que todo terminara lo antes posible y los cambios de régimen traen caos y no queremos ver mucho caos. Pues sí, amigos magos. Pero fijaos, qué tremendos son estos guerreristas, estos belicistas europeos, que obviamente reciben consignas globalistas, que también reciben esos neoconservadores,
y también reciben y nos traen muchas veces los británicos. Fijaos, por cierto, la cara de alegría que tiene Marco Rubio porque hemos evitado una guerra al mundo. Fijaos, os lo pongo ahí detrás, ¿eh? Está absolutamente eufórico de alegría. Ahí lo veis, queridos magos. Pero fijaos cómo son esos neoconservadores estadounidenses, estos belicistas europeos, que todos ellos reciben las mismas consignas, que una vez que teóricamente ha quedado claro que el presidente de los Estados Unidos no quiere un cambio de régimen porque ha realizado un ataque menor sobre la superficie de unas infraestructuras muy profundas, no ha realizado un ataque más allá, es decir, nada que pueda descabezar al régimen de Irán, y ha dejado claro que no quiere el régimen, la caída del régimen en Irán, siguen en Europa los belicistas promoviendo el cambio de régimen. Porque al Reza Pahlavi ya lo podían haber dejado aparcado, es decir, oye, ¿qué hay de lo mío? Yo quiero ser el líder de Irán. Pues obviamente, hasta hace 3 días que estaba en el aire la posibilidad de un cambio de régimen, pues todos le dirían al Reza Pahlavi, oye, tranquilo, que vamos a intentarlo, a ver qué tal va todo. Pero ya hace 2 días, cuando ya se decreta el alto el fuego y la intención clara de Irán de no generar de Trump de no generar una guerra contra Irán, pues claramente el Reza Pahlavi tiene que estar ya tranquilo en su casa, viviendo del cuento, como ha hecho toda la vida. Ese señor le pedimos que haga algo y seguramente es incapaz de hacerlo con un canuto, porque solamente sirve para tener Estados Unidos una opción algún día de colocar otro régimen en Irán. No hay más. Pero, queridos, aunque no sirva para nada, aunque realmente solo sirva para un cambio de régimen, que ya el presidente de Estados Unidos ha dicho que no quiere, pues ya tenemos a la Unión Europea edificando la figura del Reza Pahlavi. ¿Por qué? Porque de fondo quieren ese cambio en Irán y no se han dado por vencidos. No han dicho, bueno, cuando eliminen a Donald Trump, volvemos a traer al Reza Pahlavi. No. Vamos a ir haciendo el trabajo ya, que en cualquier momento eliminan a Donald Trump y necesitamos que todo el mundo vea al Reza Pahlavi como una posibilidad. Y ahí tenemos, amigos magos, una situación lamentable en la que vemos que la guerra no solamente no ha terminado, sino que ha cambiado. Donald Trump anuncia que se reunirá con iraníes para cerrar un acuerdo nuclear. Estados Unidos mantendrá conversaciones con los líderes iraníes la próxima semana en un intento por cerrar un acuerdo nuclear, anunció el miércoles el presidente Donald Trump en la conferencia de prensa de la cumbre de la OTAN. Más tarde dijo que no estaba seguro de si Estados Unidos necesitaba llegar a un acuerdo con Irán debido a los niveles de destrucción en las instalaciones nucleares iraníes. En la conferencia de prensa, Trump leyó el comunicado de la Comisión de Energía Atómica de Israel que afirmaba que todo el uranio enriquecido que Irán tenía se encontraba en los sitios bombardeados. Es muy difícil trasladarlo, declaró. Bueno, pues claramente Donald Trump sabe que no, los iraníes no van a ceder. Y claramente Donald Trump sabe que los iraníes tienen apoyo de Rusia y de China y que esa guerra no es viable. Con lo cual, como bien ahora nos leía Miguel, Donald Trump finalmente va a intentar, seguramente, es muy probable, no es del todo seguro, pero bueno, probablemente va a intentar hacer creer al mundo lo que todo el mundo sabe que no es cierto. Que claro, que como hemos destruido toda la infraestructura iraní, no hace falta llegar a ningún acuerdo, porque claro, no pueden ya continuar con su programa nuclear, lo cual es una tontería como un castillo. Donald Trump quizás, si llegara a... lo más normal es que ese acuerdo lo negocie Witkoff, amigos magos. Vamos a estar muy pendientes a si realmente se entablan esas conversaciones, porque necesita Donald Trump que sea una persona de mucha confianza la que haga el trabajo. Y les diga a los iraníes, oye, ¿por qué no hacéis una declaración pública diciendo que no vais a enriquecer uranio hasta más de un tanto por ciento? Por poner un ejemplo. Hace unas semanas, antes de terminar la guerra, os planteábamos que si Rusia entablaba la intermediación entre Israel e Irán, seguramente le propondría eso a Irán. Ahora mismo Irán está muy cerrada en banda y es normal después de lo que ha hecho Israel. Pero veremos a lo largo de los próximos meses si no existe la posibilidad de, por lo menos de cara al mundo,
dar una idea de que, bueno, pues el programa iraní se va a reducir en cuanto al grado de enriquecimiento de uranio, por poner un ejemplo. Eso podría ser hasta cierto punto aceptable por parte de Irán. Quizás, no somos expertos en energía nuclear, pero bueno, incluso llegado el caso, comprometerte a ello, pero que como no vas a permitir las inspecciones de la OEA, pues haces un poco lo que quieres. El problema que hay ahora mismo es si Irán, en secreto, también va a implementar un programa nuclear armamentístico, porque después de lo que hemos visto que hace Israel, nadie le puede negar el derecho a implementar ese programa. Y eso, lógicamente, sí sería secreto, como el de Israel en su día. Veremos, queridos magos, porque si Israel tiene derecho a tener arma nuclear, y la tiene, y tiene derecho a decir que no le inspeccionen, pues los demás países lo mismo. Veremos. Miguel, vamos. Bueno, cambiamos de tercio. Vamos con Zelensky y Donald Trump. Reunión. Bueno, hay algunas noticias que afirman que la reunión ha durado 50 minutos. Por cierto, Zelensky se jactaba de que la reunión había sido larga y sustancial, pero fijaos lo que nos dice esta noticia. La reunión entre Trump y Zelensky concluyó en La Haya, duró poco más de 40 minutos sin la participación de la prensa y a puerta cerrada. Según la prensa ucraniana, no hubo conferencia de prensa posterior. Trump se reunió con Zelensky al margen de la cumbre de la OTAN en los Países Bajos. La conversación no duró mucho, unos 40 minutos. Los periodistas que esperaban el final de la conversación se sintieron decepcionados. Ni Trump ni Zelensky salieron a responder sus preguntas. ¿Qué ha dicho en este sentido Donald Trump? Bueno, es que es tremendo, fijaos. El presidente Donald Trump comentó la reunión que mantuvo este miércoles con Zelensky en el marco de la cumbre. Y dijo que solamente quería saber cómo le va. Al responder a la pregunta sobre si ambos abordaron el alto el fuego en Ucrania, Trump dijo que no. Solo quería saber cómo le va. Fue muy amable. En realidad, saben, tuvimos momentos un poco duros, afirmó. Yo creo que se refería a todo el tema del despacho Oval, obviamente, de la reunión de Duje, que le gustaría ver el final del conflicto. Creo que es un buen momento para ponerle fin, declaró Trump, agregando que planea mantener una conversación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para ver si podemos acabarlo. El presidente estadounidense afirmó que su promesa de poner fin al conflicto ucraniano en 24 horas fue sarcástica. Por supuesto que fue sarcástica, dijo Donald Trump a un periodista que continuó insistiendo que el republicano ya lleva 5 meses y 5 días en el cargo. Trump manifestó que el conflicto ucraniano es más difícil de lo que la gente podría imaginar y señaló que el presidente Vladimir Putin ha sido más difícil y reconoció que tuvo algunos problemas con el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky. Dijo que la situación en Ucrania está totalmente fuera de control. Bueno, y en general, sobre todo, tiene previsto hablar con Vladimir Putin, ha vuelto a destacar. Alberto. Bueno, las preguntas ya a Donald Trump sobre, bueno, dijiste 24 horas y han pasado 5 meses. Ya no procede. Ya se ha visto durante los últimos 5 meses que efectivamente Donald Trump no iba a poder, eso ya más o menos, bueno, más o menos, cualquier persona con una neurona más o menos bien situada, con una solo, ya sabía que no se iba a poder. Y luego se ha ido viendo la dificultad durante los intentos de Donald Trump, con lo cual ya no tiene sentido que a Donald Trump se le recuerde eso. Lo que sí podría tener sentido es si a Donald Trump la situación se le desboca, es decir, si de repente vemos que escala y entran más países de una manera oficial, ahí sí se le podrá decir algo. Pero la situación en Ucrania sigue como tenía que seguir, hacia la victoria rusa y nada más. Entonces, a partir de ahora veremos cómo termina. Lo que es importante es ver que Donald Trump está haciendo una labor diplomática formidable. Fijaos antes, y volviendo al caso de Irán anterior, cómo tenía palabras de elogio hacia Irán. Es que no se han escuchado nunca palabras de elogio de Estados Unidos hacia Irán. Incluso Obama, cuando en su día aceptó el programa nuclear iraní, tuvo palabras de elogio hacia Irán. Sí que dijo, bueno, sí, hemos llegado a un acuerdo histórico porque Irán se compromete a tal, bien, vale, se podría deducir cierto elogio, pero nunca se habían escuchado palabras tan hasta cariñosas hacia Irán. Bueno, pues en esto lo mismo. También tiene un cierto cariño en sus palabras hacia Zelensky y también se deduce cierto cariño hacia Putin. Bueno, está bien, es normal. Es muy importante que Estados Unidos no se coloque en una posición
enfrentada con ninguno de los dos, porque eso le impide ser mediador. Ahora, simplemente la guerra va a continuar por sus derroteros normales, que son los de la victoria completa rusa. Y mientras tanto, seguiremos asistiendo al continuo debate de por qué Donald Trump no ha terminado con la guerra. Pues no ha terminado con la guerra claramente porque los globalistas, los británicos, entre otros, el MI6, esa fuerza de inteligencia británica, sigue teniendo mucha importancia dentro de Ucrania. Porque Zelensky, lo primero, no tendría que estar ahí. No vamos a reiterar que no es un presidente legítimo, muchas más veces ya de lo que lo hemos dicho, pero evidentemente, si hubiera otro en el poder, probablemente se terminaría esa guerra. Y a quienes no les interesa que haya otro en el poder, pues son a los globalistas. El problema de Donald Trump, y esto sí que es algo importante, pero ya también estamos acostumbrados a ellos, es que Donald Trump no denuncia los intereses que hay ocultos sobre esa guerra. Es decir, no denuncia que hay países como Gran Bretaña alentando la guerra, países como Israel preparando operaciones internas en Rusia para bombardear a los bombarderos estratégicos rusos. Entonces, como no lo denuncia, pues se va a estar viendo continuamente sometido a las mismas preguntas estúpidas que ya le llevan haciendo durante 5 meses. De fase, y hay muchos intereses, tanto en Estados Unidos como en Europa, de que continúe. Queridos, lo tenemos más que complicado. Por cierto, vamos a hacer un aviso. Como no vamos a poder grabar luego, bueno, no sabemos si vamos a poder grabar luego a las 7 o las 8, porque igual cualquier día me arranco yo con un directo individual, pues entonces vamos a hacer Miguel y yo la parte de bolsa ahora enseguida para que de algún modo ese tema esté liquidado. ¿Te parece, Miguel? Me parece perfecto, cuando tú quieras. Y luego a la noche, a las 12 de la noche, haremos otro directo en el que comentaremos lo que haya sucedido en geopolítica hasta ese momento.